El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Traviesa, café de origen, no lo vamos a tomar con dos invitados muy queridos, muy especiales. Y se trata de Walter Alonso Vallejo Marín, quien es el director de Transmisoras Urandes de Todelar, y con Antonio Rodríguez Marenco, quien es coordinador de la emisora de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Señores, buenas noches y bienvenidos a Tinteando con la Firma. Juan, muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con usted, con los televidentes y por supuesto con Walter. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, el saludo de los televidentes, la oportunidad de compartir sed con Antonio Rodríguez Marenco. No todos los días se tiene la posibilidad de estar con un Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias de nuevo. Así es. Eso tenía yo por aquí anotado, Premio Nacional de Periodismo. Y la gente, los televidentes, preguntarán que por qué tengo este set con invitados tan especiales, y es porque se celebra ahora en marzo el mes del locutor, ¿sí? Bueno, y precisamente esa es la pregunta, ¿por qué la radio? ¿Qué lo llevó a ustedes? Si fue un accidente, ¿qué pasó para ustedes estar inmiscuidos hoy en la radio? Bueno, la influencia, alguna vez lo conté en un programa acá con usted, Juan Carlos, a los televidentes, sí. Desde muy pequeño, fui llevado a la radio por las circunstancias de trabajo de mi papá y mi mamá, que estuvieron trabajando con Todelar, con Transmisoras Urandes de Todelar. Entonces llegó la influencia de estar visitando consolas, estudios, de estar visitando la emisora en relación con los ingenieros, técnicos, y fue entrando pues ese gusto por lo de la radio. Entonces es una influencia a partir de la experiencia laboral de mis padres. Claro que sí. Pero, o sea, es todo su trabajo ha sido, que hace muchos años, pero ha sido empírico. Sí, ha sido empírico, pero cuando yo hablo también de empírico es de la autodidaxia, de uno estarse preparando y de uno estar leyendo. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y en cuál universidad, en cuál academia? Y digo, entonces, ¿en cuál están enseñando locución hoy en Colombia? ¿Y cuáles son las academias? ¿Y dónde estudiaron los grandes locutores que le han dado tanta fama a la radio colombiana? Una de las radios que se sigue escuchando, valorando y muy valorada en el mundo. Entonces, sí, es la parte empírica, pero también con la autodidaxia, de estar leyendo y escuchando y aprendiendo los mejores, Juan Carlos. Y con la herramienta más grande de todas, que es querer, ¿cierto? Sí, definitivamente, el gusto. Ahora bien, yo por formación soy educador, nunca ejercí. Pero lo de la radio, más que una vocación, alguien dijo que era una enfermedad. Entonces, eso es incurable en el caso mío. Bueno, y lo otro en el caso de Walter es, hablando precisamente de herramienta, es el chorro de voz que tiene, que eso también, digamos que me imagino lo llevó a mantenerse en ese mundo de la radio, porque eso es fundamental y sobre todo con la calidad que él lo hace, y precisamente esa es la voz y es el encanto para los oyentes, y me parece también importante reconocerlo, la calidad de la voz con la que cuenta en este caso Todelar. Como dicen por ahí en un programa de humor, es que es el tonito. Es que es y sobre todo cómo manejar la voz. En el caso de Walter uno nota eso, hablando precisamente de esa conmemoración y del ejercicio de la locución como tal. Si bien puedes venir dotado con un tono de voz, con un timbre de voz, el manejar esa voz es lo que precisamente menciona Walter. El tema de la experiencia sí, pero también el tema de ser autodidacta, de conocer cómo manejar la voz, de poner la voz, los ritmos de la locución o de la narración que se esté haciendo, el color, las pausas, es digamos que todo un arte que si se tiene en ese caso como Walter, digamos que el don de una muy buena voz,
entonces finalmente se logra un conjunto que es lo que atrae a esas personas que están allí pegadas del radio. Eso está muy bien. Bueno, Antonio, y ya cuéntenos esa parte suya. Bueno, en mi caso el tema de la radio es inicialmente una experiencia muy cercana con mi papá, con mi padre en la costa, en Valledupar. Mi papá no trabajó nunca directamente con la radio, pero era muy aficionado a la radio. Tanto que él trabajaba con una empresa de gaseosas allá en Valledupar, y los dueños de la empresa de gaseosas eran los mismos dueños de una cadena radial. Entonces ocurría que al lado de la fábrica de gaseosas quedaban los estudios de la emisora. Entonces él, digamos que por su interés fue haciendo amistad con los personajes de la emisora, y tanto así, mostró tanto interés y tantas cualidades que eventualmente, recuerdo mucho en época de elecciones, lo llamaban a reforzar el equipo de trabajo de esa emisora para hacer los cubrimientos, los recorridos en los colegios. En aquella época se trabajaba y son relatos que él me hace y que yo también tengo vagos recuerdos, lo que llamaban la línea 500, todo era por teléfono fijo. Entonces él llegaba al colegio y hacía el reporte de las votaciones, se iba para otro puesto y volvía y llamaba. Entonces eran experiencias para él muy significativas que fue acumulando y que nos iba contando. Además, ejercía muchas veces como maestro de ceremonias y presentador en las fiestas del barrio, animador. Entonces el tema de la relación con el micrófono y la locución por parte de mi padre era algo que estaba ahí. Nunca lo asumí como que yo quisiera hacerlo como mi papá, y terminó pasando. Terminé haciendo también animaciones, presentaciones de fiestas y eventos, y después ya eso ligado al tema del periodismo, y yo creo que ya fue la vida misma la que me fue llevando a la radio. Que siento sí que esa cercanía que tuve con la radio en mi infancia me permitió que cuando la vida me puso la radio cerca, yo no le hiciera el quite, porque generalmente cuando estudiamos, en este caso periodismo, uno puede tener otras expectativas, sobre todo mi generación, que aspirábamos mucho al tema de la televisión. Yo soy de una generación que nos tocó la transición a los medios digitales, entonces por ahí también me pude haber encarretado mucho más con los medios digitales, pero como digo, la vida me pone en la radio, y yo creo que esa buena experiencia que vivió mi papá y que me la transmitió hizo que yo le dijera sí a la radio. No fue que necesariamente yo me vine a buscar, o que cuando me gradué yo dije quiero hacer radio, no fue algo así, sino que finalmente se fueron dando circunstancias y casualidades y causalidades que hoy me tienen ya durante, yo creo que 12 años, ya, si no es un poco más, en la radio como medio de comunicación. Claro que sí. Bueno, usted decía ahora una palabrita clave para la pregunta que voy a hacer, y es lo de generación, sí. Ustedes dos son generaciones muy diferentes. ¿Ha influido este cambio generacional con el internet, con toda esta información en la radio? O sea, ¿la radio se ha ido acomodando o la radio sigue siendo la misma desde 1930? La radio no sigue siendo igual. De alguna manera pienso que ha estado influenciada por los cambios en la tecnología, pero con algo muy a favor que nos ha traído la tecnología. Cuando los profetas del desastre y de la fatalidad dijeron que la radio iba a desaparecer, la radio tuvo la posibilidad de adaptar más lo que eran las herramientas que llegaban para hacer más ágil lo que es el servicio y el producto como tal. Hoy, Colombia sigue siendo un país muy consumidor de radio, y diríamos de alguna manera que los que han estado atentos a sobrevivir a la llegada de las nuevas tecnologías se han adaptado muy bien para hacer la radio que siga siendo muy ágil, muy actualizada. A mí me encanta un término que le escuché a un gran hombre de radio la semana anterior. Dice, en nuestra empresa el gran desafío es emparentar el aire con lo digital. Me encantó esa palabra, emparentarlo. El aire, es decir, la radio con la parte digital. Creo que entonces así vamos a tener radio para mucho rato. Pero indiscutiblemente la llegada de la parte digital, de las nuevas tecnologías, ha hecho que la radio cambie, no en su esencia, pero sí en la forma de tenerse que proyectar y enfrentar estos nuevos retos. Claro, claro. Yo coincido con Walter en eso último que acaba de decir, la esencia. Para mí la esencia se mantiene, si bien no fui oyente de esa primera gran radio que yo siempre lo
lo he denominado así, sobre todo cuando uno estudia el tema de la historia de la radio. Hay una época dorada de la radio que sin duda marcó la vida de muchas personas y hoy los abuelos siguen hablando de esa época de la radio y fue lo que finalmente consolidó al medio. Esa esencia aún hoy se mantiene, sí, pero finalmente es por eso, porque fue tan poderosa esa época que es indeleble. Muchas de las cosas que se crearon y que se consolidaron en la radio como medio en esa época van a permanecer siempre, claro, y son principios del medio que yo creo que es muy difícil que los cambiemos o que los anulemos de un todo y por todo. La esencia está ahí y el tema es cómo logramos, quienes estamos en la radio, emparentar. Ese término es el preciso y muy bien empleado, porque es eso, sí. no es ni acomodarse, no es adaptarse, porque nadie, en este caso no hay que adaptarse la radio tradicional o la radio al aire con lo digital, pero sí emparentarse. Es como se aprovecha lo uno de lo otro para fortalecer aún más los contenidos, siempre pensando en la audiencia. Obvio, hoy la audiencia ha cambiado, no tanto en lo que quiere consumir, sino cómo lo consume, en términos de contenidos. Si nos vamos a la historia, siguen siendo las mismas noticias, por decirlo de alguna manera. Es cíclico el tema, sí, de los contenidos. En algunas ocasiones terminan siendo cíclicos, si hablamos de orden público, si hablamos de cualquier otro tipo de fenómenos sociales en esos días. Que el invierno, que el verano. Exactamente, que los desastres, en fin. Son, digamos, los contenidos terminan obedeciendo a patrones, porque seguimos viviendo en el mismo contexto. Y eso lo que hace es que, o lo que está pidiendo ahora la actualidad, es la forma en que consumimos. Ya la gente no se pega al radio, no se sienta en la cocina a escuchar el radio, sino que o va en el carro, por ejemplo, o se sienta en el computador y abre la página de la emisora para escuchar la emisora al aire. Son diferentes, o abre la aplicación en el celular. Estas son formas de consumir diferentes a las tradicionales, y con algo que hay que tener en cuenta es que la forma tradicional se mantiene. Entonces ahí es donde viene el emparentamiento. No desaparecieron la señal al aire en ningún momento, ni va a desaparecer, creo yo. Entonces hacia allá sí apunta el reto de quienes estamos haciendo radio, y es cómo nos pensamos esas formas de que hoy tienen los oyentes de consumir, cómo logramos llegar a todas esas plataformas en las que ellos están. Así está muy bien. Sí, le hacía esta pregunta es porque era muy normal uno escuchar en una emisora que se le avisa a fulano de tal que fulana va en la escalera de las 11. Sí, yo creo que ya esa noticia ya no es muy común, ya son otro tipo de noticias. La gente de pronto mandaba las boleticas, digamos, a transmisoras grandes para que le colocaran X canción. No, ya todo es por WhatsApp. Lo piden por WhatsApp. Entonces mire que como dicen ustedes, sea emparentar esa información, esa generación ha ido cambiando, pero siempre siguen unidas. Hay una magia, porque finalmente es eso, y tú lo mencionabas, Juan, las personas antes llamaban, póngame tal canción, o mandaban la boletica pidiendo la canción, y hoy lo escriben por WhatsApp. La esencia se mantiene, a pesar de que pueden entrar a YouTube, de que pueden descargarlo de cualquier aplicación, o que pueden abrir una aplicación de música y ahí poner la canción. La pregunta es ¿por qué siguen llamando a la emisora a que les pongan la canción? ¿Qué es lo que tiene que alguien me escuche y me complazca? De ahí entonces el término que Walter conoce muy bien, las complacencias. Las complacencias, porque es algo bello. Es una magia que se mantiene. Vuelvo a decirlo aquí en la radio, aquí en la televisión, Antonio, yo trabajo en la radio, y cuando un colega me saluda, a propósito quiero saludar a los colegas, a los periodistas, a los locutores, cuando a mí me saludan por la radio, un colega, yo que trabajo en radio, todavía me siento muy a gusto. Entonces digo, si yo que trabajo en la radio disfruto de que me saluden, la persona que está allá en su oficio, en su hogar, en su sitio de trabajo, pues igualmente también se siente satisfecho de escuchar, se alegra de que lo mencionen a través de la radio, ¿no? Bueno, ustedes le están metiendo algo de psicología a esta parte, y voy con esa pregunta que la tenía por aquí, y es, ¿la radio cura la soledad? Sí. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque
uno hay veces que lo siente, ¿sí? Uno está solo y no, hay que prender la radio. Y uno escucha al locutor y el Walter, que es un artista en esto, lo lleva a uno por a ciertas partes, a fulano de tal en Jericó, bueno, y entonces es uno como que se traslada a eso. Entonces sí cura la soledad. La canción dice que la soledad es una amiga que no está. Entonces uno llega a esa persona que está sola y uno se convierte en un compañero de emociones. Y es justamente donde creo yo que debe permanecer lo que es la esencia también de la radio. Ser la compañía, ser la persona que transmite las emociones para el que está solo o para el que está acompañado. Y crear un mundo de compañía para las personas que están en sintonía de una estación radial. Eso lo hago. No en vano muchas cadenas radiales, Walter y Juan, apelan en sus eslogan a la compañía. La radio como compañía, radio tal te acompaña, radio tal. Y es por eso, porque es lo que menciona Walter, el estar ahí con otra persona. En algunas ocasiones, cuando la persona está sola. Y hay otro asunto con el tema del acompañamiento, y es cómo nos sentamos dos o tres, por ejemplo, a escuchar a dos o tres conversando. Exactamente. Y opinando sobre algo. Y uno debatiendo acá de lo que están conversando, entonces se vuelve una conversación de 6 o de miles en torno a lo que 3 personas están en ese momento hablando, y nace el formato del debate para la radio, el de la opinión, y se ha hecho durante muchísimos años y hoy se hace con éxito en muchas de las radios tradicionales, programas como La Luciérnaga, por ejemplo, La Hora del Regreso, son programas que proponen eso. Sentémonos a conversar con rigor sobre un tema, porque a la gente le gusta eso. Yo me siento a escuchar qué están diciendo ellos o qué opinan de ellos, qué opinan ellos de ese tema, y si es lo mismo que yo opino, y si no opino, yo hago el ejercicio que con yo no estoy de acuerdo, y ahí entran hoy las nuevas tecnologías. Escríbanos por... Si Claro. Antes tocaba mandar una carta. Exactamente. Sí, ahora bien, también cuando usted habla de que si la radio cura la soledad, la radio acompaña y de una forma que le permite a usted seguir cumpliendo con su actividad. Usted puede estar en su oficio y la radio no le va a importunar absolutamente para nada. Antes sigue siendo la motivación, entonces es un producto que se digiere fácil, que llega fácil, y eso hace que permanezca activa la radio y actualizada. Y algo muy a favor de la radio, hombre, que como anécdota, y estamos en televisión y hablando bien, ¿cierto?, de la radio, y ojalá no vuelva a suceder con los secuestrados, que muchos decían que el regalo más grande que le hicieron en el secuestro fue cuando les permitieron tener un radiecito, que era el vínculo con el mundo. El hecho de tener el radio, y de ahí empezaron muchas cadenas radiales con programas para los secuestrados, donde las familias les enviaban saludos a través de la radio. ¿Sí? Son ejemplos del impacto que tiene la radio como medio de comunicación y la posibilidad de masificar mensajes, es decir, de llegar a las masas. De allí también la responsabilidad de lo que se dice cuando está uno en un medio de comunicación, cualquier, en este caso la radio, y ejemplos como esos, lastimosamente en ese tipo de contextos, digamos que tristes o bélicos, por ejemplo el tema de las guerras, para los soldados en trincheras, la compañía era la radio, porque era el consuelo de decir, estoy en medio de esta locura, el riesgo de morir, y está la radio contándome qué está pasando del otro lado, qué está pasando en mi país, por ejemplo. Es ese poder que tiene la radio de generar también esa cercanía con algo que puede estar a muchísimos kilómetros. Muchos, claro que sí. Bueno, aunque ustedes dos pertenecen a la radio, pues los televidentes sabrán que Walter es de la radio comercial y Antonio de la radio educativa. Sí, señor. ¿Cómo visualizan ustedes en 10 años estos dos tipos de radio? Bueno, yo le auguro a la radio todavía muchísimo tiempo más de permanencia. Sí. Por muchas razones. La inmediatez que tiene para llegar, la autonomía también de lo de la radio. No todas las veces están funcionando las redes porque se cayeron por alguna circunstancia,
porque hay exceso de pago o de minutos, ¿sí? Claro. Entonces, yo la radio la veo todavía, pues, y ojalá se cumpla con muchísimos años, ¿sí? De vigencia. Sí. ¿Cómo la veo? En la parte comercial, yo soy muy autocrítico. La radio, como le dijimos al inicio del programa, los que estamos haciendo la radio tenemos que reinventarnos para que no se pierda la esencia y cómo seguimos llegando. Si la radio llega a desaparecer es porque no hay buenos artistas frente a ella, porque no han entendido el cambio que se debe asumir. Y entonces, cuando usted me pregunta sobre lo de la radio comercial, tenemos que seguir siendo muy creativos, porque ojo, y lo voy a decir hoy aquí a manera de autocrítica, sí. Uno ve unos trabajos muy bien hechos en la parte digital, muy llamativos, sí. Que a veces yo digo, ¿y dónde se quedaron las grandes producciones de los comerciales, de las cuñas que impactaron por hace 20, 30 años la creatividad? Entonces, si se cumple con tener la capacidad de crear, de innovar los mensajes que llegan, pues la radio comercial va a permanecer muchísimo tiempo más. Claro que sí. Sí. Bueno, Antonio, ¿y la radio educativa? En nuestro caso como radio universitaria y radio educativa, yo creo que el reto mayor seguirá siendo el tomarnos un tiempo para analizar desde la academia muchas de las situaciones que están ocurriendo. Y más allá es lograr convencer a las audiencias de que se tomen el tiempo para venir a la radio universitaria donde encuentran el análisis. Más allá del día a día y del fragor que generan las noticias en las radios comerciales que se abordan, porque así lo pide la audiencia, es nosotros como radio universitaria, sobre todo que la gente sepa que estamos aquí. Me parece que, y a manera de autocrítica también como lo plantea Walter, es necesario que las personas sepan y sobre todo asuman como una muy buena alternativa escuchar la radio universitaria, porque puede que muchos nos escuchan, pero muchos otros aún no tienen claridad sobre que la radio, la emisora, en este caso Cultural Universidad de Antioquia, es también una ventana al análisis desde otro punto de vista, al análisis académico, al análisis con personas que desarrollan investigación en torno al tema, que si hablamos de la crisis universitaria lo abordamos más allá de si nos afecta o no con rigor desde la academia por investigaciones que se han hecho de por qué la crisis universitaria, que si hablamos de temas de impacto mundial, se hace también entonces con personas que han investigado. Ese particular de que sabemos que estamos haciendo las cosas bien, pero sobre todo tenemos el reto de que la gente sepa, sí. De que nos escuchen y si bien no nos debe preocupar el tema de la audiencia, como sí ocurre en el tema de la radio comercial, que obedecen a eso, precisamente a las audiencias, nosotros como radio universitaria sí debemos desear que nos escuchen un poco más. A eso voy, o sea, aunque son públicos diferentes, los une que ustedes siempre quieren tener pues más audiencia, claro. ¿Cierto que sí? Mire que sí, los une claro. eso, ¿sí? Y la proyección es a eso, a siempre captar más audiencia. Entonces, ahí está esa autocrítica de cómo, como en televisión, AUPAN todos los días está buscando de que el televidente no canalee mucho, sino que sea fiel, ¿sí? Entonces ahí es donde está con lo de la radio, tener clientes, oyentes fieles. Cautivos ahí. Cautivos. Porque castigan además muy fácil, Antonio, ¿no? Simplemente es mover o aquí y ya, y se pasan, porque la oferta es muy variada. Es muy variada, sí. Sí. Bueno, don Walter lleva muchísimos años en radio. Antonio, imagínese, ya hasta Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué anécdota tienen para contarle a los televidentes? Porque así como decía ahora, pues la radio cura la soledad. Hay muchos televidentes que quizás de pronto ni los conocían a ustedes. Tienen ahora la posibilidad de conocerlos por televisión. Pero ¿qué anécdota recuerdan ustedes de su trasegar por la radio? Mire, antes de las anécdotas, yo quiero hacerle un llamado a los televidentes para que se acerquen a Transmisoras Grandes y vean cómo se produce este milagro tan maravilloso como es lo de la radio. Nosotros tenemos una muy buena audiencia, muy buenos amigos y de hecho nos visitan también. Pero yo quisiera que fuera más la gente que fuera a preguntar cómo es que surge Perdón. la llegada de la radio
a los hogares, sí. Perdón, Walter, porque es que yo recuerdo que yo lo hice y yo sé de mucha gente que ha contado esta anécdota de que por la radiola Philips, que era de tubos, uno miraba para adentro y uno pensaba que el locutor estaba allá adentro, porque uno veía una lucecita y entonces uno pensaba que esa era una ciudad y que allá estaba el locutor adentro. Muy buena esa acotación que usted hace de que los oyentes pues puedan asistir allá para que conozcan un poco más de cómo es esa mecánica. Sí, y me llamó mucho la atención en días pasados un educador de el Juan de Dios Uribe que llevó 3 grupos a mirar cómo es que se hace la radio. Y cuando le hago llamado a la gente acá que nos está viendo es porque llega mucha gente de la ciudad de Medellín. Allá la radio está detrás de un edificio, detrás de unas paredes. Claro. Aquí pueden interactuar con nosotros cuando van y ver cómo se hace la radio en vivo. Eso es, se puede ver aquí en Andes. En la ciudad es muy difícil que te dejen pasar 2, 3 porterías para llegar a ver cómo se hace la radio. Entonces, la oportunidad de ustedes, los que quieran saber cómo es que se hace radio, que se acerquen ahí a transmisoras grandes y que nos pregunten y que disfruten de este invento maravilloso de la humanidad. Es una ventaja inmensa de grande que tiene. La tienen aquí en Andes, entonces yo digo, sí, allá va la gente, pone la complacencia, pero rara es la vez que llegan y le dicen a uno, como llega la gente de Medellín cuando pasan para Jardín, y ven, ¿y cómo es que se hace la radio? ¿Y cómo es que es esto? Claro, oye, y uno los ve con esos ojos maravillados, admirados de, nosotros no sabíamos, y le dice, caramba, en Medellín, y uno creería que allá lo han visto todo, y no es claro así. Que sí, claro que esa parte. Bueno, ahora entonces usted, respondiendo a su pregunta, las anécdotas, pues muchísimas anécdotas. Bueno, lo que sucede es siempre un micrófono que se queda abierto y la palabra que no se debió decir y que salió al aire, lo de los baches, también decir lo de la hora equivocada. También como anécdota, de pronto alguna vez en Día Inocentes, recuerdo que se me fue la mano algunas veces, en Día de los Inocentes, hasta que me llamaron la atención. Entonces son como las anécdotas que yo de pronto más recuerdo de que se me haya ido la mano, ¿no? Casi que a crear un pánico colectivo en la población porque se me fue la mano diciendo alguna inocentada, pero ya no las volví a hacer. Sí, no, y de hecho ustedes trabajan en vivo, entonces están muy expuestos a tipo de, digamos, de errores que se pueden cometer, ¿sí? Sí, eso se hace en caliente, ahí no se prepara absolutamente nada. Es decir, uno sí se prepara llegando y diciendo, bueno, las noticias de hoy son estas, tal cosa, pero ojo, ahí también está la capacidad del locutor, la capacidad de improvisar, de tener la capacidad de improvisar. Cuando menos piensa, cambia el clima, sucede una noticia extraordinaria, uno tiene que tener las antenitas puestas para que verdaderamente la radio cumpla su función, es decir, que esté formando, informando y también divirtiendo, ¿no? Claro. Esa es. Bueno, Antonio, y usted ya como Premio Nacional de Periodismo y todo eso, me imagino que también tiene sus cuentos, sus anécdotas. Sí, uno, digamos, como en ese diario que ocurren muchas cosas, incluso varias pasarán desapercibidas y después ya uno reposado empieza como a analizar lo valioso de la profesión. El tema de Salgar me impactó mucho, siempre lo cuento, el salir muy temprano, una vez se conoció la noticia y llegar, en ese momento ha sido de las cosas que como persona y como profesional me han terminado de impactar y más que anécdota es esa capacidad de poder escuchar a las personas y de saber qué contar y qué no contar y hasta dónde llegar con el tema de la noticia. Es de las cosas que más me ha impactado durante los últimos años y ya en un término más positivo, si se quiere, el reconocimiento de los oyentes. Alguna vez estuve en el sector de Quebrada Arriba haciendo reportería sobre un tema de un café especial y llegábamos a la finca de una persona muy reconocida aquí en Andes, un emprendimiento familiar de Café Doña Zenobia, lo recuerdo muy bien. Y mientras yo hacía el reportaje y dije, bueno, voy a conversar con las manos que cultivan y cosechan este café que hoy que nos vamos a tomar, y me acerqué al cafetal y efectivamente ahí estaba, digamos que la persona que trabaja la finca de este señor, y conversando yo empecé con ese trabajo que suelo hacer y es, ¿cómo está? Bueno, cuénteme pues usted cómo hace su trabajo, y ya después al rato ya decirle, bueno, es que vengo a hacerle una entrevista. Entonces, y el señor muy amable me contestaba, no, sí, bien puede hacer. Y yo arranco la entrevista y cuando arranco la entrevista ya él me dice, venga, usted es Marenco, ¿cierto?
Y yo, No sí me señor. digas, Y me decía, es que yo lo escucho todos los días y sobre todo en Color Local cuando va a dar el precio del café. Claro. Entonces, para él fue un comentario, para mí fue venirme feliz ese día para la casa porque era saber que las personas en las zonas rurales sobre todo, porque me interesa mucho esa audiencia del campo, llegaba y me escuchaban y se generaba un interés por escuchar el precio del café. Y me decía, y escucho el precio del café y ya me quedo escuchando todo el programa y empieza a recordarle a uno pues qué día hablo de esto, qué día hablo de esto. Entonces, y era un oyente y eso fue muy, muy significativo. Entonces siempre recuerdo con mucho cariño ese tipo de situaciones en las que uno dice qué bueno que las personas escuchan lo que uno está haciendo. Antonio acaba de hablar de algo muy importante. Hay una canción muy linda, Antonio, que es Vallenato, de Gustavo Gutiérrez Cabello, que llama El cariño de mi pueblo. Que la gente lo quiera a uno por su profesión, por el servicio que uno presta, es algo realmente maravilloso. Claro. Y así como Antonio recuerda esa anécdota allá en el campo, yo también recuerdo, por ejemplo, y lo de Salgar, algo muy doloroso, que yo recuerdo también anécdotas así en la radio, esos momentos de dolor de las familias ante la pérdida de un ser querido, decir que tienen que trasladar un cuerpo hacia un corregimiento y llegar al corregimiento y llevarlo camino adentro hacia una vereda y el alma desgarrada de esa persona, de un papá, de una mamá, de un hijo pidiendo que se le difunda un servicio social, eso también lo marca a uno dentro de esas emociones que maneja uno como locutor en la radio. Y le agrego que no lo ha contado usted, pero así como lo dice Antonio, poder tener ese contacto con los oyentes, se habla de que transmisoras Andes se escuchan no solo aquí en Andes, sino inclusive en otros departamentos. Sí, por fortuna tenemos unos equipos muy potentes, nos permite llegar al norte de Caldas, noroccidente de Risaralda, suroriente del departamento del Chocó. Y no solamente a través de la tecnología, porque nos pueden escuchar a través de cualquier lugar, a través de una página en internet, sino a través de un radio de pilas, y uno se maravilla, o que en el departamento del Huila, no sé qué hacen esas ondas para así locas o qué, pero nos llegan esos reportes de sintonía. A través del loro, del lorito es que le dicen al radio. Sí, correcto, a través del loro. Bueno, hablando de la tecnología, mire que se escuchan reportes de sintonía que de Argentina, que de Chile, de Estados Unidos, mandando pues reportes de sintonía a las emisoras. O sea que la tecnología ha servido para bien. Ese es el emparentamiento del que hablábamos. Allí funciona y funciona muy bien. Cuando tenemos la posibilidad de que los contenidos que se están realizando o lo que se está contando a través de la voz llegue a ese tipo de instancias en las que sería impensado pues en otro momento. Allí yo creo que el tema de la tecnología y de lo digital ha potencializado el trabajo que se hace en las emisoras. Ahí me parece que es muy, muy positivo y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, pensar en esas otras audiencias también que están fuera del contexto real en el que nos movemos todos los días. Bueno, señores, al igual que en radio, el tiempo en televisión es corto, ¿sí? Pues se nos acaba el programa y me gustaría que Antonio pues despidiera el programa como despide usted Color Local y lo mismo que don Walter cuando despide la emisión a las 9 de la noche. Bueno, yo ahí sí quiero arrancar y que sea don Walter con su chorro de voz el que cierre este programa. Juan, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un gusto siempre poder compartir contigo, sentarnos a conversar dentro y fuera de un set de televisión, siempre va a ser muy agradable. Yo más que despedirme es felicitar a todos los profesionales que realizan esta labor de ser locutores, de hacer radio, de generar contenidos para la radio en este mes que celebramos este importante día. Mil felicitaciones, gracias por escucharnos a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Es todo por hoy en Color Local, los esperamos el día de mañana en los 100.9 FM, emisora cultural Universidad de Antioquia. Amigos televidentes, amigos oyentes de Transmisoras Andes de la cadena Todelar de Colombia, llegamos a la parte final de nuestra programación por el día de hoy. Mil gracias por habernos permitido llegar a sus hogares y sitios de trabajo y ser sus compañeros de emociones. Recuerden que los queremos de verdad. Dios adelante y nosotros detrásito. Señor, cuando tú quieras. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.
AUPAN, la televisión de los andinos.